Bienvenidos al canal de opositores a Gestión de Sistemas e Informática, más conocidos como GSI. A continuación vamos a dar una píldora sobre el bloque 4, en concreto sobre el tema 13, HTTP. Una solicitud HTTP es un mensaje que un cliente, por ejemplo, un navegador web, le envía a un servidor para solicitar información o recursos específicos. A continuación, se describe cómo funciona una solicitud HTTP. El cliente abre una conexión con el servidor utilizando el protocolo TCP. El cliente envía una solicitud HTTP al servidor utilizando el método HTTP apropiado, GET, POST, PUT, DELETE, etc. La solicitud HTTP consta de tres partes principales: la línea de solicitud, los encabezados y el cuerpo, opcional. Línea de solicitud. La primera línea de la solicitud HTTP contiene el método HTTP utilizado, seguido de la ruta del recurso solicitado y la versión del protocolo HTTP. ¿Puede ver el ejemplo en la imagen? Encabezados. Los encabezados HTTP proporcionan información adicional sobre la solicitud, como los tipos de contenido aceptados por el cliente, las cookies y la información de autenticación. Los encabezados se incluyen después de la línea de solicitud y se separan de ella con una línea en blanco. ¿Puede ver el ejemplo en la imagen? Cuerpo. Opcional. Algunas solicitudes HTTP pueden incluir un cuerpo que contiene información adicional, como datos de formulario o carga útil de archivos. El cuerpo se incluye después de los encabezados y se separa de ellos con una línea en blanco. Una solicitud HTTP puede utilizar diferentes tipos de métodos, que indican la acción que se debe realizar en el recurso solicitado. Algunos de los métodos más comunes son: GET. Solicita una representación de un recurso específico. Los datos solicitados se incluyen en la línea de solicitud de la petición. POST. Envía datos al servidor para crear o actualizar un recurso. Los datos se incluyen en el cuerpo de la petición. PUT. Envía datos al servidor para actualizar un recurso existente. Los datos se incluyen en el cuerpo de la petición. DELETE. Solicita al servidor que elimine un recurso específico. GET. Solicita información sobre un recurso, pero no solicita el recurso en sí. El servidor responde con los encabezados HTTP, pero no con el cuerpo de la respuesta. Options. Solicita información sobre los métodos HTTP que son permitidos en el servidor para el recurso solicitado. Connect. Se utiliza para establecer una conexión de red con un servidor utilizando un proxy. Trace. Devuelve una copia de la petición recibida por el servidor, lo que puede ser útil para la depuración. Puedes ver en los comentarios los links a los libros del que fue el número 1 de la promoción de TAI y que en GSI fue el número 5 en el supuesto práctico por el bloque 3, lo que garantiza su calidad y su utilidad para la preparación de las oposiciones. Estos son los tipos de solicitudes HTTP más comunes, pero también existen otros menos utilizados como patch, link y unlink. Cada tipo de solicitud HTTP tiene un propósito específico y se utiliza en diferentes situaciones dependiendo de las necesidades de la aplicación web. El puerto predeterminado utilizado por HTTP es el puerto 80 para las conexiones sin cifrado y el puerto 443 para las conexiones HTTPS cifradas. Sin embargo, estos puertos pueden ser modificados en la configuración del servidor web o en la URL especificada en la solicitud HTTP. Por ejemplo, si se utiliza un puerto diferente, si observas la imagen, puedes ver la URL, donde 8080 es el número de puerto especificado. Es importante tener en cuenta que algunos puertos están reservados para otros servicios, por lo que es recomendable utilizar puertos que no estén asignados o reservados para otros usos. Encabezados HTTP. Los encabezados HTTP son parte de la solicitud y la respuesta HTTP y proporcionan información adicional sobre la solicitud o la respuesta. Los encabezados HTTP pueden utilizarse para establecer cookies, establecer el tipo de contenido de la respuesta, controlar el almacenamiento en caché y mucho más. Los encabezados HTTP son parte integral de cómo funcionan las aplicaciones web y pueden utilizarse para optimizar el rendimiento y la seguridad. Cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el navegador del usuario por el servidor web. Las cookies se utilizan para realizar un seguimiento de la sesión del usuario y para almacenar información que puede ser recuperada por el servidor en visitas posteriores.
Las cookies pueden utilizarse para personalizar la experiencia del usuario, como recordar la información de inicio de sesión o los artículos en un carrito de compras. Sesiones. Las sesiones son una forma de mantener el estado de una aplicación web entre solicitudes HTTP. Las sesiones funcionan mediante la asignación de un ID de sesión único a cada usuario que se conecta a la aplicación. La información de la sesión se almacena en el servidor y se asocia con el ID de sesión. La información de la sesión puede incluir información de inicio de sesión, preferencias del usuario y datos temporales que se deben almacenar durante la sesión del usuario. Las sesiones son importantes para la funcionalidad de muchas aplicaciones web, como las aplicaciones de comercio electrónico y las aplicaciones de redes sociales. Seguridad. La seguridad es una preocupación importante en las aplicaciones web. Las aplicaciones web pueden ser vulnerables a una amplia variedad de ataques, como los ataques de inyección de código, los ataques de denegación de servicio y los ataques de suplantación de identidad. Para protegerse contra estos ataques, se utilizan técnicas como el cifrado, la autenticación, la autorización y el control de acceso. Además, las aplicaciones web deben ser probadas regularmente para identificar posibles vulnerabilidades y corregirlas antes de que sean explotadas.